Si tienes hernia discal, no te operes sin antes ver este video. Si ya recibiste varias terapias alternativas para tratar tus hernias discales, con base en la aplicación de compresas frías y calientes, kinesio, acupuntura, infiltraciones, te aplicaron electroestimulación, ya fuiste con el quiropráctico y no te funcionó, te invito a que te pongas cómodo, te quedes ahí y disfrutes este video. Te mostraré un resumen de mi estrategia de terapia para tratar las hernias discales 100% natural, con base en 3 fases que te aliviarán el dolor, te enseñarán cómo moverte sin lastimarte, cómo cargar pesos, aprender a controlar tu respiración mientras levantas objetos y aprender a desplazarte con pesos encima. Todo eso sin dolor. Si no me crees, quédate y al finalizar el video cuéntame en los comentarios qué te pareció. Yo soy Michael y te quiero compartir cuáles y cómo aplicar esas 3 fases del tratamiento por el ejercicio para tratar la hernia discal lumbar y evitar la cirugía de manera natural. Así que vamos a darle. Nuestra propuesta se estructura de 3 fases. Una primera fase, la que llamamos reeducación postural, una segunda fase llamada reeducación de la respiración y una tercera fase llamada fortalecimiento muscular. Comenzamos por la fase número 1, la fase de reeducación postural. En esta fase, por ser la fase de dolor agudo, lo limitamos a corregir la postura. Es donde realizamos tanto ejercicios estáticos como ejercicios dinámicos. Le enseñamos al paciente a calcular e identificar su centro de gravedad del cuerpo para garantizar su movilidad segura y el poder realizar todo tipo de actividad cotidiana sin miedo a lastimarse. Así que vamos a la práctica. El primer ejercicio se trata de corregir la postura desde la posición de sentado. Es importante recordarle al paciente la posición de sentado con la espalda hiperextendida. Buscamos con esta postura, que es la natural de la columna, que haya momentos de relajación y descompresión de vértebras y en cierto modo un descanso o alivio del dolor, con la variante de colocar una almohada en la espalda para facilitar esta posición. Recomendamos realizar de 3 a 5 minutos en la primera semana de terapia e ir subiendo 2 minutos de mantención de la posición en cada sesión. El segundo ejercicio es similar al anterior. Partimos desde la posición de sentado. Le seguimos identificando el centro de apoyo o centro de gravedad del cuerpo. Se trata de que el paciente comprenda que para poder levantarse sin forzar sus vértebras, debe colocar los hombros encima o a nivel de su apoyo, que en este caso es a la altura de sus pies a la hora de ponerse de pie. Recomendamos realizar de 20 a 25 repeticiones, aumentando 5 repeticiones en cada sesión posterior. Cabe destacar que esta fase tiene una duración aproximada de 1 semana o 5 sesiones, la cual combinamos con masajes relajantes para aliviar el dolor y el estrés muscular. Ya en la segunda semana del tratamiento recomendamos aplicar la fase 2. El siguiente ejercicio consiste en mantener espalda hiperextendida a la hora de agacharse. En este ejercicio se trata de que el paciente aprenda a realizar los primeros movimientos olvidados como consecuencia del propio estrés que causa este tipo de lesión y pueda realizar los movimientos de manera correcta. Se trata de realizar flexiones de piernas sin mover su espalda. Recomendamos iniciar con un rango de repeticiones de 8 a 12 e ir aumentando de 2 a 5 repeticiones por sesión. Pasamos a la fase más importante. Se trata de incorporarle un detalle muy importante a la terapia: la reeducación de la respiración. En esta fase buscamos recordar la respiración diafragmática, un reto muy difícil en personas con dolencias, más aún en personas adultos mayores por el gran nivel de estrés y tensión muscular manifestado. Pero igual lo trabajamos hasta lograr la concientización de este proceso y su aplicación al movimiento. Para esto recomendamos iniciar con un ejercicio básico. Partiendo de la posición de acostado boca arriba, colocamos un libro encima del abdomen o simplemente las manos del paciente y le pedimos al paciente levantar el libro o sus propias manos con la barriga al inhalar. Trabajamos en 2 momentos: 1, inhalar y llenar abdomen, y 2, llenar tórax. Aguantamos 2 segundos y exhalamos. Luego pasamos a trabajar esta respiración en movimiento. Para ello proponemos ejercicios relacionados al movimiento. Y el primer ejercicio sería: desde la posición de acostado inhalamos con respiración profunda, retenemos el aire y con él, aprovechando esta presión en el abdomen, realizamos el movimiento para colocarnos en la posición de sentado. Una vez arriba exhalamos. Volvemos a inhalar, aguantamos, retenemos y volvemos a posición inicial.
Recomendamos realizar de 10 a 15 repeticiones e ir aumentando de 2 a 5 repeticiones en cada sesión. El siguiente ejercicio sería desde la posición de sentado en una silla ponernos de pie. Para ello inhalamos profundo, retenemos el oxígeno y realizamos el esfuerzo para pasar a la posición de pie. Seguido inhalamos, retenemos y volvemos a posición inicial. Recomendamos realizar de 10 a 15 repeticiones e ir aumentando de 2 a 5 repeticiones en cada sesión. Pasamos a movimientos un poco más complejos, el levantamiento de objetos. Aquí es importante que el paciente aprenda a llevar cada objeto levantado a su centro de gravedad a la hora de levantarlo. Igual mantenerlo en este centro de gravedad a la hora de desplazarse con este. Por ejemplo, veremos cómo poder trasladar un disco de 15 kilogramos sin dañarnos. Para ello, el paciente deberá inhalar, retener el aire, apretar su cintura y colocar ligeramente el disco sobre su pelvis. Exhalar y tomar aire en un par de segundos, recargarse poquito hacia atrás para incluir este peso a su centro de gravedad, desplazarse, colocar el disco en la zona destinada y exhalar. Recomendamos realizar de 15 a 20 repeticiones e ir aumentando de 2 a 5 repeticiones en cada sesión. Próximo ejercicio, levantamiento de peso. El primer paso a seguir es colocar el peso a levantar en su centro de gravedad del cuerpo, es decir, entre los pies. Seguido, colocar espalda en posición hiperextendida, inhalar, retener oxígeno, hacer flexión de piernas y el respectivo levantamiento del objeto. Y arriba exhalamos. Recomendamos realizar de 10 a 15 repeticiones e ir aumentando de 5 a 10 repeticiones en cada sesión. Y pasamos a la fase 3, la fase de fortalecimiento muscular. Fase que iniciamos con ejercicios de estiramiento y movilidad articular. Luego pasamos a ejercicios básicos utilizando una cama de masaje para ello. El primer ejercicio sería, desde la posición de acostado, elevaríamos brazo y pierna contraria. Este ejercicio combinado con respiración diafragmática, es decir, inhalamos, realizamos el movimiento y exhalamos al bajar. Recomendamos iniciar con un rango de 10 a 15 repeticiones e ir aumentando de 5 a 10 repeticiones en cada sesión. El siguiente ejercicio sería la continuación de este. Lo realizamos inhalando, reteniendo el oxígeno y realizando elevaciones de piernas y brazos continuos. Para este, por ser continuidad, le dedicamos entre 20 y 25 repeticiones. El siguiente ejercicio sería desde la posición de acostado y abrazado sobre la cama, con apoyo final de la cadera, piernas colgadas. Inhalamos, retenemos, realizamos elevaciones de una pierna primero y luego la otra y exhalamos al bajar. El siguiente ejercicio sería este mismo con la variante de trabajar ambas piernas a la vez. Recuerda, lo más importante es combinar el movimiento con la respiración diafragmática. Recomendamos realizar de 15 a 20 repeticiones con piernas alternadas y de 5 a 10 repeticiones con ambas piernas a la vez. El próximo ejercicio ya utilizando máquinas, en este caso un banco de hiperextensión del tronco. Es un ejercicio que debemos trabajar totalmente de manera anaeróbica para apoyar con soporte a nuestra columna. Para ello inhalamos, retenemos y realizamos unas 10 repeticiones cambiando la oxigenación cada 3 movimientos, lo que quiere decir que inhalas, retienes, realizas 3 repeticiones, te detienes unos segundos para exhalar, volver a inhalar y seguir con el ejercicio. Recomendamos trabajar de 15 a 20 repeticiones. Al cumplir las 20 repeticiones, sí recomendamos iniciar con sobrecargas para acelerar este proceso de fortalecimiento como consecuencia de estímulos más significativos. El siguiente ejercicio, hiperextensión del tronco con peso. Este ejercicio lo trabajamos con pesos muy ligeros en un primer momento, buscando adaptaciones a esfuerzos más significativos. Lo realizamos con cambios de oxigenación en cada repetición, o sea, inhalo, retengo, realizo el movimiento y exhalo nuevamente al bajar el peso. Recomendamos trabajarlo entre 8 y 12 repeticiones. Lo más importante, antes y al finalizar cada sesión, realiza ejercicios de estiramiento y flexibilidad. En cada sesión siempre terminamos con masajes locales en la zona afectada, con el objetivo de vasodilatar los vasos capilares y en consecuencia lograr mayor irrigación en la zona trabajada y con ello mayores niveles de recuperación. Si te preguntas cuál es la mejor terapia para tratar las hernias discales, creo haberlo dejado claro. Lo que no te funciona, cámbialo. Y recuerda, nuestros procesos adaptativos responden a los estímulos que les propongas a tu organismo.
Si quieres volver a caminar, entonces mis ejercicios deben responder a los movimientos de caminar. Si quiero pararme de la cama, pues ahí te lo dejo. Piénsalo, la respuesta a este problema está en atacar directamente el daño con estímulos relacionados a lo que quiero lograr. Si te preguntas por la frecuencia semanal ideal de esta terapia, recomendamos una frecuencia mínima de 3 veces por semana, alternada con sesión de masajes y ejercicios de flexibilidad. Sabiendo esto, te recuerdo, si tienes hernia discal, no te operes sin antes visitarnos en calle Mariano Jiménez número 713, Colonia Centro, Chihuahua Capital, o pedir nuestra asesoría vía online, comunicándote por WhatsApp al 614-186-1810. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like, deja algún comentario, suscríbete si no lo has hecho y compártelo en tus redes sociales. No olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba otro video. Y si te gustaría conocer más sobre las hernias discales, te invito a ver el siguiente video. Te detallaré algunos consejos que te pueden ayudar a evitar las crisis y vivir sin dolor, aún con hernias discales. Si te interesa ver de qué se trata, sígueme y te lo cuento en el siguiente video.